Ojo con lo que está contando Sky Sport en Alemania. Aseguran que Klopp estaría dispuesto a decirle que sí al Real Madrid este verano. Y eso, para mí, deja una cosa clara. El Madrid va a ir con todo por un delantero. Y en medio de todo aparece una escena que no pasó desapercibida. Luis Díaz tuvo una visita muy especial. Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, estuvo en las gradas durante el partido del Bayern Múnich. Y ojo, porque no es cualquier detalle. Klopp fue uno de los técnicos que más apostó por Luis Díaz, lo impulsó, lo respaldó y lo sostuvo cuando más lo necesitaba. Hoy, Díaz no solo sumó una victoria, también recibió una señal potente con esa presencia. Según los reportes, ya habría negociaciones avanzadas con el entorno del técnico alemán para que tome el mando del Real Madrid. Y si eso se concreta, dicen que Klopp lo tendría clarísimo desde el primer día. Reestructuración total. Nuevos nombres, fichajes fuertes, cambios profundos. Y ahí es donde entra el nombre de Luis Díaz con fuerza, porque se habla de que podría ser una de sus primeras peticiones, un jugador que él ya dirigió y al que conoce como pocos. La idea que se maneja es que Klopp saldría del retiro para volver a los banquillos, y no por cualquier cosa. Desde Alemania apuntan que, hoy por hoy, solo hay dos proyectos capaces de hacerlo regresar, el Real Madrid o la selección alemana. Porque aunque está cómodo en su rol actual dentro del grupo Red Bull y tiene una conexión fuerte con ese proyecto, hay dos puertas que podrían abrirle el sí, Madrid y Alemania, siempre y cuando la oferta sea seria y concreta este verano de 2026. Y claro, el ruido mediático no se queda ahí. Algunos lo pintan como un bombazo europeo. Florentino Pérez estaría cerca de cerrar a Klopp como nuevo técnico, después de apostar por un interinato que no termina de convencer. El mensaje sería directo: libertad total, sin restricciones para fichar, sin límites para rearmar el equipo, con margen para mover piezas como él crea necesario. En ese contexto, la visita al partido donde estaba Luis Díaz toma otro color. Lo describen sonriente, atento, siguiendo cada jugada del colombiano, como recordando lo que vivieron juntos en Liverpool. Y desde ahí nace la narrativa. Klopp quiere a un jugador distinto, de los que aparecen cuando el partido se pone feo, de los que te cambian la historia cuando las papas queman. Por eso, según se comenta, habría habido un saludo, algunas palabras cruzadas y la idea de que el técnico lo quiere vestir de blanco. A partir de ahí, el relato se dispara. Si Klopp llega al Real Madrid, muchos creen que el equipo elevaría el nivel de forma inmediata, que el proyecto tendría un salto enorme y que, con un entrenador así, el Barça la tendría mucho más difícil en los clásicos. Incluso se sugiere que el impacto sería tan fuerte que obligaría a cambios en la competencia directa. La base del rumor se sostiene en lo mismo. Klopp solo volvería por un proyecto gigante, y el Real Madrid aparece como uno de esos pocos destinos. Además, con la promesa de apoyo económico y libertad para fichar, se contrasta con su etapa en Liverpool, donde, según esa visión, no siempre tuvo el presupuesto que merecía, pese a haber ganado Premier y Champions. Ahora la idea sería, en Madrid sí tendría el respaldo total para armar un equipo a su medida, y así se resume todo. Alemania dice que Klopp podría volver. Madrid sería una opción real si este verano se mueve una oferta seria, y dentro de esa posible reestructuración, Luis Díaz aparece como un nombre que Klopp conoce, valora y podría pedir como pieza clave. Y es justamente ahí donde la historia empieza a tomar todavía más fuerza, porque no se trata solo de un nombre más sobre la mesa, sino de una idea clara de proyecto. Klopp no volvería para improvisar ni para maquillar un ciclo desgastado, volvería para construir algo desde la raíz, con jugadores que encajen en su filosofía, en su intensidad y en su manera de competir cada partido como si fuera una final. Por eso el nombre de Luis Díaz no aparece por casualidad. Klopp sabe exactamente qué le puede dar: desborde, sacrificio, personalidad, hambre y esa capacidad de aparecer cuando el partido se rompe. Es el tipo de futbolista que no se esconde, que no se achica en escenarios grandes y que responde cuando la presión aprieta. En Liverpool lo hizo, en partidos importantes lo demostró, y hoy sigue creciendo y brillando en un contexto de máxima exigencia. Desde el entorno del técnico alemán se desliza que, si el Real Madrid concreta el movimiento, la prioridad será devolverle identidad al equipo.
presión alta, transiciones rápidas, carácter competitivo y un vestuario bien gestionado. Klopp siempre ha sido fuerte en eso, manejar egos, unir grupos y convertir talento en un bloque sólido. Algo que, según muchas voces, hoy le falta al Madrid en determinados momentos. Florentino Pérez, por su parte, ve en Klopp algo más que un entrenador. Ve a un líder capaz de marcar una era, como lo hizo en su momento Ancelotti o Zidane. Y por eso la promesa sería clara: respaldo total, fichajes estratégicos, planificación a medio y largo plazo y un proyecto pensado para dominar en Europa, no solo para competir. Mientras tanto, la imagen de Klopp observando a Luis Díaz desde la tribuna sigue dando vueltas. No fue una visita cualquiera, no fue un saludo protocolar, fue un gesto cargado de simbolismo, de historia compartida y de posibles decisiones futuras. Porque en el fútbol, muchas veces, las grandes operaciones empiezan así, con una mirada, una charla breve y una idea que se queda rondando. Si finalmente Klopp acepta volver a los banquillos, todo indica que no será para un desafío menor. Real Madrid o selección alemana, no hay punto medio. Y si el elegido es el Madrid, el mercado se va a mover fuerte, con nombres de peso y con jugadores que ya saben lo que es trabajar bajo su mando. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Veremos a Jürgen Klopp vestido de blanco y a Luis Díaz siguiendo sus pasos en un nuevo gigante europeo? ¿Estamos ante el inicio de una reestructuración histórica o solo frente a uno de los rumores más potentes del mercado? El verano va a dar respuestas. Y si algo está claro, es que cuando Klopp aparece en escena, nada pasa desapercibido. Y mientras el mercado empieza a agitarse, en los despachos y en los pasillos del fútbol europeo, la sensación es clara. Esto ya no es un simple rumor más. Desde Alemania insisten en que el nombre de Klopp está sobre la mesa del Real Madrid desde hace tiempo, pero ahora, por primera vez, el contexto parece alinearse. Un proyecto que necesita un golpe de autoridad, un vestuario que pide liderazgo y un entrenador que solo regresaría si siente que puede marcar una época. En ese escenario, la figura de Luis Díaz gana todavía más peso. No se habla de un fichaje mediático para vender camisetas, sino de un jugador funcional, competitivo, con mentalidad de élite. Klopp lo conoce en profundidad, sabe cómo exprimirlo y sobre todo confía en él en los momentos donde otros desaparecen. Por eso, dentro de la posible reestructuración, su nombre aparece como una pieza clave, casi simbólica del tipo de fútbol que el alemán quiere implantar. Además, hay un factor emocional que no se puede ignorar. La relación entre Klopp y Díaz va más allá de lo profesional. Fue él quien lo sostuvo en los momentos de adaptación, quien lo defendió públicamente y quien lo convirtió en un jugador determinante en Liverpool. Esa conexión no se rompe fácil, y en proyectos grandes, ese tipo de confianza suele marcar la diferencia. Desde el entorno del Real Madrid, se filtra que la idea sería iniciar una nueva era, una transición fuerte, con decisiones valientes. No parches, no soluciones a medias. Y ahí es donde Klopp encaja, un técnico que no teme tomar decisiones difíciles, que prioriza el grupo por encima de los nombres y que entiende el fútbol como un todo, no solo como talento individual. Si esto avanza, el impacto sería inmediato en toda Europa. Cambiaría el mapa de favoritos, movería el mercado y obligaría a los rivales a reaccionar, no solo por Klopp, sino por el tipo de jugadores que podría atraer. Futbolistas que quieren competir al máximo nivel, que aceptan la exigencia y que responden bajo presión. Por ahora, todo está en fase de gestos, señales y conversaciones. Pero en el fútbol moderno, cuando las piezas empiezan a encajar de esta manera, rara vez es casualidad. Klopp observando, el Madrid atento, Luis Díaz en el centro del foco y un verano que promete ser uno de los más intensos de los últimos años. La historia sigue abierta, y cada día que pasa, la posibilidad deja de sonar a fantasía para convertirse en algo cada vez más real. Y cuanto más se analiza el contexto, más sentido empieza a tener todo. El Real Madrid no solo estaría buscando un entrenador, estaría buscando un cambio de mentalidad, alguien que llegue con autoridad, con un mensaje claro desde el primer día y con la capacidad de sacudir estructuras que ya no funcionan como antes. Klopp encaja perfectamente en ese perfil: intensidad, liderazgo, convicción y una idea de juego reconocible en cualquier parte del mundo.
Por eso, dentro del club blanco, se habla de que no sería una apuesta de transición, sino de un proyecto fuerte a varios años. Un entrenador que no viene a apagar incendios, sino a construir una era competitiva, dominante y temida en Europa. Y para eso, necesita jugadores que representen ese ADN. Ahí vuelve a aparecer Luis Díaz, no como una casualidad, sino como una declaración de intenciones. Porque Luis Díaz simboliza justo lo que Klopp valora: sacrificio, desequilibrio, mentalidad ganadora y compromiso colectivo. No es un futbolista que juegue para la foto, juega para el equipo. Y ese tipo de perfiles son los que Klopp suele convertir en piezas clave de sus proyectos ganadores. Ya lo hizo antes, y muchos creen que podría repetir la fórmula. Además, desde Alemania remarcan un detalle importante: Klopp no quiere volver para perder. Si acepta el reto del Real Madrid, lo hará con garantías, con control deportivo y con una planificación clara desde el primer mercado. Nada de medias tintas. Y Florentino, consciente de eso, estaría dispuesto a darle las llaves del proyecto. El simple hecho de que se mencione una posible vuelta de Klopp ya genera nerviosismo en los rivales, porque cuando un entrenador así entra en escena, todo cambia. La preparación, los clásicos, las noches europeas, el respeto. No es solo táctica, es presencia. Es saber que enfrente hay alguien que sabe competir como pocos. Mientras tanto, la imagen de Klopp siguiendo de cerca a Luis Díaz sigue alimentando la narrativa. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada se interpreta como una pista. En el fútbol de élite, nada es inocente. Y cuando las cámaras captan este tipo de escenas, es porque algo se está moviendo detrás. El verano se acerca y las decisiones importantes están cada vez más cerca. Si Klopp dice sí, el mercado explotará. Si Luis Díaz entra en esa ecuación, el mensaje será claro. Empieza una nueva etapa, con identidad, con hambre y con ambición total. Por ahora todo sigue abierto, pero una cosa es segura: esta historia todavía no ha llegado a su punto más alto, y cuando lo haga, va a sacudir al fútbol europeo entero.